Hola, soy Valentín Quiroga y hoy voy a hablar sobre las técnicas de entrenamiento, técnicas específicas de entrenamiento que normalmente utilizamos en el gimnasio cuando vamos a entrenar pesas con los diferentes ejercicios. Esta va a ser una serie donde voy a explorar las diferentes técnicas que existen en el entrenamiento, que nosotros utilizamos muchísimo con nuestros clientes. Voy a definir cada una de ellas, voy a explicar para qué sirven o qué ventajas tienen o cuáles deberían ser las condiciones para utilizar cada una, un protocolo y algunos ejemplos de cada una. Así que si les interesa aprender a utilizar mejor estas técnicas de entrenamiento en el gimnasio, quédense para ver los siguientes videos. En este primer video voy a hablar sobre las series regulares o series convencionales. En el inglés se le denomina straight set. Son las series comunes que realizamos en el gimnasio. Por ahí el protocolo más aburrido o menos divertido porque no tiene grandes características, pero vale la pena primero explorarlo para ver qué diferencias tienen las diferentes técnicas que vamos a utilizar y que vamos a hablar después. ¿Qué son las series regulares por definición? Es una serie efectiva, obviamente, una serie de entrenamiento efectiva que tiene que cumplir básicamente dos condiciones. Primero, para recibir la suficiente tensión muscular, la tensión que le transmitimos a través de la pesa o la diferente máquina, barra, polea o mancuerna que estemos utilizando. Nuestro músculo necesita recibir una cierta cantidad de tensión y eso implica que tiene que estar aproximadamente entre 5 repeticiones y 30 repeticiones. Ese es básicamente el rango, el espectro de repeticiones que nosotros utilizamos y que la evidencia científica ha comprobado es efectivo para promocionar el crecimiento y hacer el entrenamiento efectivo. Entre 5 y 30 repeticiones. Y la segunda condición, muy importante, es que tiene que ser una serie intensa. Tiene que ser una serie que esté relativamente cerca, no necesariamente pero cerca del fallo muscular. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes están entrenando y realizan una serie, es importante que se exijan hasta que, por lo general, la velocidad se empieza a disminuir, la velocidad en la que vienen ejecutando el movimiento empieza a disminuir y eso nos da la pauta de que estamos acumulando fatiga y estamos llegando a nuestro máximo posible. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la evidencia científica? Y que no es el tema de este video, pero es muy importante remarcarlo, que por lo general 4 repeticiones del fallo hacia el fallo muscular es la zona en la que el entrenamiento se convierte en un entrenamiento efectivo. Por debajo de 4 repeticiones, por lo general, no es la intensidad necesaria como para promover un entrenamiento efectivo, para promocionar el crecimiento muscular. Entonces, es muy importante que cuando entrenes te desafíes como por lo menos para dejar 4 repeticiones en reserva, que es el concepto, repetitions in reserve, que queden 4 repeticiones en el tanque. Es decir, si has terminado y te haces la pregunta ¿cuántas repeticiones más podría hacer? Que no sean más de 4. Por lo general, nuestro cerebro está seteado para preservar bastante las repeticiones en reserva, entonces siempre intenten exigirse un poco más y la forma más adecuada de hacerlo y de corroborar que estamos entrenando cerca del fallo muscular es, como les dije recién, que la velocidad empiece a disminuir y que nos empiece a costar llegar a las últimas repeticiones. Por supuesto que llegar al fallo muscular no es necesario y lo que se ha encontrado es que no solo no es necesario, sino que cuando llegamos al fallo muscular acumulamos muchísima fatiga y no promocionamos mucho más el estímulo. Entonces, por lo general, el mejor ratio estímulo-fatiga está aproximadamente en 2 repeticiones en reserva. Se puede periodizar y esto se puede manipular a lo largo del ciclo, pero por lo general entre 4 y 0 repeticiones en reserva, es decir, que no nos quedó ninguna repetición, la última repetición posible, es el rango o la zona de oro. Entonces, una vez que hemos cumplido con esas dos condiciones, que la serie esté entre 5 y 30 repeticiones, según el ejercicio que hayan elegido, pueden categorizar los diferentes rangos de repeticiones y que por lo menos nos queden 4 repeticiones en reserva hasta todo el camino, hasta 0 repeticiones. Traten de no llegar al fallo muscular, es un tema para otro video, pero no es necesario y quizás se puedan ahorrar muchísima fatiga y promocionar mucho más el crecimiento. Recuerden que el rendimiento es la diferencia entre el estímulo y la fatiga. Si acumulamos mucha fatiga y no incrementamos el estímulo, por lo general es algo que no es positivo. Al mismo tiempo, si hacemos una buena cantidad de estímulo, pero es muy fatigante, tampoco vamos a promover mucho el crecimiento.
Hacemos una serie efectiva, esto es lo que se denomina working set en el inglés, o lo van a escuchar en algún momento en las redes sociales. Working set es una serie efectiva, es una serie que llegó a estimular, no la entrada en calor, no todas las series de aproximación, sino la serie central, la working set. Tiene que estar entre 5 y 30 repeticiones, por encima de 4 repeticiones en reserva, todo el camino hasta 0 repeticiones en reserva. Descansamos lo suficiente, ahora vamos a ver cuánto y qué factores deberíamos tener en cuenta para realizar otra serie productiva y repetimos hasta alcanzar el número, el objetivo que tengamos de series. Si tenemos que hacer 3 series, 4 series, 5 series en ese ejercicio, lo que fuera, descansamos lo suficiente y volvemos a repetir. ¿Qué es importante y vale la pena aclarar? Descanso, significa no hacer nada, significa que nuestros sistemas, ahora vamos a ver más adelante cuáles son estos sistemas, necesitan tener tiempo sin hacer nada para que se pueda promover la recuperación. Si yo hago un ejercicio y en el medio de ese ejercicio hago abdominales, hago otro grupo muscular, es otro tipo de técnica de entrenamiento que vamos a ver más adelante y se puede implementar, tiene otras consideraciones, no es un descanso. El descanso, la pausa es sin hacer nada, es el momento en el que ustedes pueden responder un mensaje, charlar con un compañero, hacer cualquier cosa que quieran hacer en el gimnasio menos entrenar, pero descansan. Pueden dejar la máquina libre o la pueden alternar con una persona si la está ocupando, no hay ningún problema con eso, pero no hagan una maratón de su entrenamiento, hagan un ejercicio que es muy importante, descanso lo suficiente, una vez que cumplí con mi pauta de descanso, vuelvo a hacer, y eso es muy importante para poder mantener una buena acumulación de metabolitos y una buena congestión en la zona muscular en la que estamos entrenando o el grupo muscular que estamos buscando estimular para poder promover la mayor cantidad de adaptaciones posibles. ¿Cuál es el protocolo que se debería seguir cuando nosotros hacemos una serie convencional o una serie regular? Primero, se utilizan por lo general al principio de la sesión. Cuando estamos empezando una sesión, lo mejor no es utilizar técnicas de intensidad muy raras porque van a acumular o van a promocionar mucho la fatiga al principio de la sesión, y al principio de la sesión, cuando estamos frescos, es muy importante involucrarse en los movimientos y en los ejercicios que son más importantes, que son más desafiantes al principio, y dejarse las técnicas intensivas para el final. Vamos a ver algunas características de esas técnicas más adelante. Se utilizan al principio de la sesión, por lo general nos van a involucrar más tiempo de descanso. Ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones, pero es importante descansar lo suficiente para que nuestro sistema nervioso tenga fuerza y pueda reclutar esas fibras de calidad que necesitamos reclutar. Y además hay una cuestión que también tiene que ver con la fatiga que acumulan las otras técnicas de intensidad, entonces vamos a intentar utilizarlas en otro momento de la sesión, como puede ser al final. Por lo general, la mayor parte de la sesión, estamos hablando de entre 2/3 y 3/4 de la sesión, debería componerse de este tipo de series. Es decir, si van a realizar, por decir, 10 series en una sesión, 6, 7, 8 series deberían estar involucradas en este tipo de series convencionales o regulares. Traten de que la mayor parte de su volumen semanal esté distribuido en este tipo de series más convencionales, más aburridas, pero que son súper efectivas y que responden a una característica biológica muy importante. ¿Cuál? Primero, vamos a hablar de los cuatro factores que hay que tener en cuenta para hacer el descanso de una serie convencional. Es decir, muchas veces me preguntan cuánto tengo que descansar en esta serie, cuánto descanso en este ejercicio, cuánto tengo que descansar en el gimnasio. La respuesta siempre la tienen ustedes y la van a responder de forma mucho más clara si responden estas 4 preguntas o tildan estos cuatro factores, y van a poder ustedes definir exactamente cuál es el tiempo de pausa, y van a ver que no es necesario estar como locos cronometrándose el tiempo en cada una de las series, algo que yo hice al principio de mi carrera. Es llevarme un cronómetro al gimnasio y estar cronometrando exactamente y que se no me pasen de 30 segundos. Vamos a ver por qué quizás eso no sea necesario. Primero, el músculo principal que estamos buscando estimular, imagínense si estamos haciendo press de banca plano, el pecho, es el músculo principal que tiene que estar recuperado. Eso es lo más importante, tiene que estar recuperado para poder volver a hacer una serie de calidad, una serie productiva o una working set, como le llamamos al principio. Los músculos sinergistas son los músculos que acompañan al movimiento, pero que no estamos estimulando
o no de forma intencional. Como por ejemplo, en un pre-banca plano, los tríceps se extiende el codo, entonces están trabajando, el deltoides anterior está trabajando porque se está extendiendo el brazo, entonces es muy importante que esos músculos no nos afecten el movimiento principal que queremos realizar, que es el estímulo del pecho, de los pectorales. Entonces esos músculos también se tienen que recuperar. Un ejemplo más claro, que los voy a dar en unos segundos, pero por ejemplo la espalda baja, los antebrazos, siempre los músculos que son secundarios, que se estimulan de forma indirecta, se tienen que recuperar para no nos puedan generar una merma en el rendimiento y de esa forma desaprovechar el estímulo completo que le quisiéramos dar al grupo muscular que estamos buscando estimular. Tercero, el sistema nervioso se tiene que recuperar. Y eso implica que esta es la variable, yo creo, una de las variables más importantes y que yo cuando entendí esto me di cuenta de cómo se debería manejar la pausa. El sistema nervioso cumple una función fundamental y es disparar. Dispara una señal nerviosa a nuestras fibras musculares. En el medio hay una célula que se llama motoneurona, que es como si fuese un capitán que tiene en el mando a todas las unidades musculares. ¿Qué es lo que hace este capitán, esta motoneurona? Cuando llega esa señal, ese disparo eléctrico, genera un impulso y les dice a las células que se activen. Cuando nosotros fatigamos a nuestro sistema nervioso, y es posible que se fatigue, claramente se fatiga, cuando ese sistema nervioso se empieza a fatigar y empieza a disminuir su capacidad de disparo, el disparo llega, o sea, la señal de nuestro cerebro llega, nosotros decimos, che, activate, pero el músculo no tiene la capacidad de activarse porque el canal, todo ese sistema nervioso, la motoneurona y todas las células que están involucradas en ese proceso, al estar fatigadas, al no estar recuperadas, no le pueden permitir o no le generan al músculo la conexión necesaria para que esas fibras se activen. Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo he encontrado como una falla general en los gimnasios? La gente dice, ok, yo hago pecho, el pecho no tiene nada que ver con el bíceps o poco tiene que ver, entonces en el descanso del pecho hago bíceps o hago abdominales o hago gemelos o hago un grupo que no está relacionado con el pecho o con el grupo muscular que estoy buscando trabajar, ahorro tiempo, perfecto, porque puedo estimular dos músculos al mismo tiempo o bla bla bla. Ahora vamos a ver en unos videos más adelante cuáles son las características de este tipo de circuitos o de este tipo de super series y vamos a ver cuáles son las contras. Pero el sistema nervioso, en definición, lo que hace es fatigarse cada vez que hacemos un ejercicio. Si nuestro sistema nervioso está fatigado, no tiene la capacidad de disparar de la forma en lo que debería ser, no está fresco para poder disparar una señal intensa, y si no dispara una señal intensa no somos capaces de permeabilizar la célula y activar las fibras musculares de mayor calidad dentro de un grupo muscular, y que por lo general son las células que mayor son las células que tienen una muy buena cantidad pueden producir mucha fuerza y tienen mucha capacidad para hipertrofiarse, para generar crecimiento. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un entrenamiento es muy importante estar frescos y le voy a dar un tip claro, que es cuando vamos al gimnasio, estamos haciendo una serie y de repente, si hicieron una serie efectiva, una serie difícil, van a sentir que están quemados, que parece que le han dado un palo en la cabeza por una serie de remo pesado, una serie de press militar, una serie de sentadilla, de peso muerto, una muy pesada de pre-banca plano. Van a sentir que su sistema nervioso está como fatigado. Esa señal que ustedes están sintiendo es justamente el sistema nervioso que ha utilizado una muy buena cantidad de recursos y que se está recuperando. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro sistema nervioso está recuperado? Puntualmente porque sentimos fuerza de nuevo, sentimos ganas de hacer la serie y nos sentimos con fuerza de nuevo. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque durante mucho tiempo se promocionó en los diferentes círculos de los gimnasios y la literatura en el fitness, que las pausas cortas o los descansos cortos eran súper efectivos porque promueven el crecimiento y nos podían ayudar. Lo que realmente se ha encontrado, y pueden leer trabajos de investigación o revisiones científicas, como por ejemplo Brad Schoenfield o James Krieger, que son dos grandes referentes en el campo, ellos han encontrado que las pausas cortas realmente no son tan efectivas porque no nos permiten realizar las series de calidad y una cantidad de volumen apropiado por sesión para poder promover el crecimiento muscular, que es la variable más relevante cuando estamos buscando hipertrofia. Entonces,
se pasó a entender que las series cortas quizás no sean tan apropiadas y que lo mejor es tomarse descansos más largos para poder promover la recuperación y de esa forma tener un estímulo mucho más directo. Y por último, algo que es una variable sumamente obvia y básicamente el sentido común, es que cuando ustedes están haciendo una serie en el gimnasio, recuperen su sistema cardiovascular. Si hacemos una serie muy intensa, imagínense hacer sentadillas, que hacen sentadillas muy pesado, hacen una serie de 8 repeticiones súper pesado. Cuando llegaron a la última repetición, guardan la barra y se sienten como que están hiperventilando. Eso es muy común. Si han realizado una serie intensa, deben saber cuál es la sensación. Si no lo han realizado nunca, posiblemente es porque no están entrenando lo suficientemente duro. Pero cuando terminen de hacer una serie, deberían estar respirando, estar ventilando mucho. Es muy necesario que cuando ustedes terminen de hacer una serie y estén hiperventilando, se recuperen completamente, por lo menos a condiciones normales de respiración. Porque si ustedes están hiperventilando, significa que nuestro sistema cardiovascular se está recuperando, está limpiando sustratos que necesita limpiar. Y si nosotros volvemos a hacer una serie en el medio, primero nuestro sistema cardiovascular está todavía a full, está trabajando muchísimo para recuperar o lavar o limpiar esos metabolitos que tiene que limpiar, y no va a permitir que nosotros podamos estimular completamente la fibra muscular, que todavía no vamos a llegar a alcanzar un estímulo completo porque nuestro sistema cardiovascular nos va a limitar de forma anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a permitir llegar a un estímulo completo en la fibra muscular porque antes nos va a limitar nuestro sistema cardiovascular. Es convertir básicamente una sesión de pesas en una sesión de cardio, lo cual no debería pasar. Entonces, siempre traten de recuperarse. No es necesario, ahora les voy a dar algunos ejemplos, no es necesario que pasen exactamente un tiempo, sino ustedes van a empezar a reconocer en su cuerpo y entender que diferentes ejercicios y diferentes rangos de repeticiones van a producir diferentes resultados, y se van a dar cuenta que van a descansar más en algunos y van a necesitar descansos más cortos en otros ejercicios. Habiendo explicado esto, voy a dar algunos ejemplos claros. Imagínense que tenemos que hacer una serie de sentadillas pesadas, ¿no? Hacemos una serie de 9 repeticiones con 90 kilos, luego podemos hacer una serie de 7 y una serie de 6. Esto es muy normal que a lo largo de las series vayamos disminuyendo 1 o 2 repeticiones, a veces puede ser más, pero traten de, si ustedes se llevan un logbook, se llevan un registro de lo que están haciendo en el gimnasio, siempre las sesiones van a tener una lógica. Si la sesión anterior hice con 90 kilos, hice este número de repeticiones, esta sesión o tengo que repetir ese rendimiento o levemente superarlo, que puede ser un poco más de repeticiones o un poco más de series, o puede ser más peso, dependiendo de las diferentes variables que estén buscando estimular. ¿Qué es lo que tengo que ver por ejemplo, este ejercicio para el descanso? Preguntarme, primero, la sentadilla es un ejercicio que involucra principalmente los músculos de los cuádriceps. ¿Están los cuádriceps recuperados para hacer otra serie? Quizás los cuádriceps se recuperan en 1 minuto y medio o en 2 minutos, pero la espalda baja está recuperada. Quizás la espalda baja le lleva más tiempo, entonces tengo que esperar un poco más. Quizás el sistema nervioso todavía no está recuperado, entonces necesito esperar aún un poco más. Y el sistema cardiovascular también le va a llevar un tiempo a recuperarse. Total, quizás me lleva 3 minutos recuperarme completamente una serie pesada de sentadilla. No hay ningún problema en que la serie les lleve entre 3 y 5 minutos. No se preocupen, salvo que estén muy cortos de tiempo, que necesiten hacer las cosas más rápido. Traten de tomarse el tiempo para recuperarse. Yo creo que es una de las variables más relevantes. Si ustedes se dan cuenta que no necesitan descansar mucho, por lo general mujeres, sean escépticos y piensen, ¿realmente me estoy exigiendo? ¿Realmente estoy dando el máximo para que esta serie me desafíe y necesite recuperarme? Porque muchas veces no nos estamos desafiando lo suficiente y eso no nos va a demandar tanta recuperación. Pero si ustedes realmente se desafían, créanme, les va a llevar más tiempo a recuperarse. Otros ejercicios, como por ejemplo vuelos laterales con mancuernas de 5 kilos. Realizan los vuelos laterales, primera serie hacen 15, segunda serie hacen 13 y después hacen 10. 3 series, ¿ok? ¿Qué tienen que pensar para hacer un descanso? Preguntarse, ¿están los deltoides laterales, la parte lateral del hombro, recuperada? Ok, capaz de estar recuperada en 30 segundos, capaz se recupera súper rápido. Pero los antebrazos todavía no están recuperados,
o los codos me duelen un poquito todavía, o los bíceps, o algún músculo que ha trabajado, las muñecas todavía están cargadas, alguna parte del hombro que no necesite estar trabajando está todavía en recuperación, entonces me voy a tomar unos segundos más. El sistema nervioso, acuérdense, me siento fuerte para hacer otra serie. Si no se sienten fuertes, tomen un descanso mayor. Y el sistema cardiovascular. Quizá una serie de grupos musculares pequeños como los deltoides laterales no les lleve tanto tiempo de recuperación, sobre todo a nivel cardiovascular. Por lo general, 1 minuto, quizás 1 minuto 15, 1 minuto y medio es el tiempo suficiente. Traten de responder siempre estas preguntas. No necesita ser un tiempo exacto que si se pasaron no van a promocionar el crecimiento, la serie no fue efectiva. Esto no funciona así. Recuerden que nuestros músculos sienten los estímulos que nosotros le transmitimos, el mensaje que le transmitimos a través del entrenamiento. Por ende, lo más importante es que nosotros logremos entender estas pistas que nos da nuestro cuerpo y de esa forma diseñar racionalmente un programa y pautas claras para que cuando vayamos a entrenar, primero, no agreguemos estrés de más que no sea necesario, como estar cronometrándonos cada minuto, cada segundo, en especial en los momentos en el gimnasio en los que hay mucha gente entrenando y no podemos tener todas estas variables controladas. Y segundo, hacer el entrenamiento lo más efectivo posible. Si tienen dudas, sugerencias o comentarios, nos los pueden dejar en la descripción del video. Los veo en el próximo video.